los del grupo 2 y grupo 3. Entonces aquí teníamos que añadir en el problema del alambre parabólico un rozamiento, pero ya es un rozamiento seco. ¿Sabes? Y nos decían pues que iba a haber un rozamiento cinético, porque claro, hay un desplazamiento relativo entre el alambre y la bolita, y lo que nos dicen es que el coeficiente de rozamiento cinético era pues 0,05 en un caso, 0,1 en el otro, cualquiera. O sea, eso es un dato. Las condiciones iniciales las mismas, y en este caso, no sé si os habéis dado cuenta, aquí esto lo estudiaremos más en lo de las oscilaciones, más en detalle hoy, simplemente para que veáis ya la amortiguación. Aquí no terminaría estrictamente de pararse jamás. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo estrictamente, uno diría en el origen, el punto de equilibrio, la posición de equilibrio tarda un tiempo infinito. Pero en este otro caso, ya veremos cómo si se para. Eso espero. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a cogernos otra pantalla. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues lo mismo. Tenemos aquí la bolita. Nos está moviendo. Y los ejes. Bueno, diagrama del cuerpo. Aquí tendremos otra vez lo mismo que en el otro caso. Tenemos que añadirle a la segunda ley de Newton. Pues le tendremos que añadir una fuerza de rozamiento. Y por lo demás, no tiene, o sea, las condiciones son las mismas, la ligadura y lo que teníamos también, N por V, que son perpendiculares. Es decir, que como veis, el problema se centra en eso, en un caso y en el otro. Bueno, ¿qué sabemos acerca de la fuerza de rozamiento cinético? Pues, que el módulo es el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal, el módulo de la normal, que naturalmente se opone al desplazamiento, a la velocidad que, ¿no? La dirección se opone, tienes un vector que tiene la dirección de la velocidad y sentido contrario a la velocidad, es decir, que uno podría ponerlo en forma vectorial incluso, si uno quiere, pues menos un cinético, la normal, módulo, por un vector unitario en la dirección de la velocidad con signo menos. Pues eso nos indica que se está oponiendo a... Bueno, o sea, que tiene la misma dirección que la velocidad. Eso implica naturalmente que la fuerza de rozamiento es perpendicular a la fuerza normal, no le queda más remedio. Es decir, que si yo hago un diagrama del cuerpo libre, por ejemplo, en esta posición, dibujamos las fuerzas, pues tendríamos N, supongamos que la velocidad va de esta manera, está bajando, eso significa que la fuerza de rozamiento pues sería de esta otra manera. Si uno piensa que, bueno, ¿por qué por la izquierda y no por la derecha? Por la derecha imaginaos que está subiendo, ¿no? Por la derecha tendríamos... Está moviendo aquí, pues tendríamos aquí N, tendríamos mg y tendríamos la fuerza de rozamiento. Además, esto es lo que... Esto sí se mueve cuando se está moviendo de izquierda a derecha. Es decir, cuando Vx es positiva. ¿De acuerdo? Si no, pues imaginaos en las mismas dos fotos, pero está justo de derecha a izquierda, entonces lo que está cambiando es la normal y el peso no, pero la fuerza de rozamiento iría en el sentido contrario en ambos casos. Y eso a lo mejor pues, hay que considerar. Pero bueno, vamos a hacerlo primero con esta
Bien, ¿qué tenemos entonces? Eje X y eje Y. ¿Y qué tendríamos para el eje X? Nx más la fuerza de rozamiento componente X igual a M por AX para el eje Y menos Mg tenemos eso. Y ahora FRX, si logramos FRX y FRI, o sea, la cosa podrá ser más o menos embarazosa, que tampoco, pero ya estaría líquida. Sí. Simplemente estoy poniéndolo, es un vector que tiene componente X y componente Y, luego si me sale positivo o negativo, ya eso. Ahora viene el momento de expresar. Lo mismo que en Nx y Ni, he puesto Nx y Ni, es para cualquier posición. Que me sale negativo, pues entonces naturalmente tiene una... La componente X, pues naturalmente está apuntando en el sentido negativo, pero ahí es donde, cuidado, mucho cuidado. Lo que estáis haciendo es general para cualquier, tiene que ser general para cualquier situación en el movimiento. Y ahí mi experiencia me dice que la pregunta que va por ahí, digamos, es muy común, esa duda es muy común. ¿Qué hace, digamos, evitarlo? Practicar mucho, hacer mucho deporte. Hacer muchos problemas, hacer varios problemas y darse cuenta, hasta que uno no se ensucia las manos, uno no termina de entender. ¿Bueno? Pero bueno, tenemos mucho tiempo para hacer y darnos cuenta y que me preguntéis una y otra vez. Entonces, ya veréis como muchas veces pues, os diré eso. Tiene que ser una situación general y precisamente me tiene que dar cuenta de cualquier situación en el movimiento. Vale, genial. ¿Qué ideas acerca de FRX y FRI? La componente X, no, es que no he entendido bien. La componente X FRX igual a... A ver, primera idea. ¿Y el resto qué tiene que decir eso? Me imagino que lo otro vendrá acompañado de mu por ni, ¿no? Me imagino, por la simetría en el pensamiento. Bueno, eso cumple, lo del módulo lo cumple, o sea que ahí no podemos, en eso no le podemos decir nada a vuestro compañero, porque lo cumple. Que el módulo de FR es mu por el módulo de n, o sea que ahí no podemos, por desgracia, decirle nada. Pero sí le podemos meter el dedo en el ojo respecto a otra cosa, que es que esto implica que FR es paralelo a n. Así de sencillo. Mu es un escalar, lo mismo para la componente X que para la componente Y, o sea, que aquí lo que me está diciendo vuestro compañero es que FR es mu por n. Esto es lo que implica eso de ahí arriba. ¿Sí o no? ¿Y eso es así? Yo juraría que no. Son perpendiculares, claro. Estamos diciendo, y ya lo dejé caer en ese momento, es decir, si la velocidad tiene la misma dirección que la fuerza de rozamiento, claro, se opone a que se mueva, pues entonces se tiene que cumplir eso. Y ya, bueno, primer paso dado, mental. Esto, mal. O sea, la primera tentación la eliminamos. Pero claro, de alguna manera tenemos que sacar la relación entre FRX, FRI, NX y NI correcta. No solo los módulos, sino las componentes, para poderlo sustituir ahí de tal manera que me desaparezca FRX, FRI, solo me aparezca NX y NI, y entonces ya estamos como en el caso anterior y como en el caso original, y liquidado el asunto. Son dos vectores en el plano perpendiculares. Eso quiere decir que si yo estoy girando 90 grados 1, ¿qué tengo que hacer con las componentes? Intercambiar las componentes y meterle un signo menos. Es decir,
a ver la siguiente idea, segunda idea. O sea, tiene que cumplir todas las condiciones. Lo que ha dicho vuestro compañero son perpendiculares. No, esto es como decir lo mismo que habíamos dicho. O sea, son perpendiculares. Eso quiere decir que si yo pongo frx igual a menos mu por ni, fri igual a más mu por nx, ahora este vector que he creado yo, fr, es perpendicular. Si cogéis esto, veréis naturalmente que se cumple. ¿Sí o no? Y eso ya lo sabíais. Girar un vector es simplemente sí. ¿Dónde? Más mu, aquí es ni y aquí nx. Están intercambiados. Esto es xy, esto es y y x. Bueno, esto lo sabéis desde hace... La idea, o sea, lo sabéis, lo tenéis ahí, es un ingrediente que tenéis que hay que meter en la cocina para cocinar. ¿Entendéis lo que es tener los ingredientes y no saber mezclarlos? Eso es el problema. Sí. Ahí. Estupendo. ¿Por qué? Porque tengo la segunda opción. Yo he puesto esta, pero otra opción, no sé si es el pensamiento o la pregunta o la idea de vuestro compañero. Miguel, pero tú también podrías poner... ¿Sí o no? ¿O no? ¿Qué diferencia uno de otro? Que uno está apuntando en un sentido y el otro está apuntando en el otro. Ambos vectores tienen la dirección del vector velocidad, uno está apuntando en un sentido y otro en otro. ¿Venía esa pregunta por ahí o no? No, sin más ni menos, eso quiere decir que no. ¿Entendida? O sea, sed sinceros, que si no crece la nariz. ¿Vale? Eso quiere decir que no te acuerdas de lo que hay que hacer con un vector que tiene componentes, un vector en el plano de componentes A y B, buscar un vector que sea perpendicular a este, multiplica estos dos, A por menos B más B por A, es igual a 0, lo que significa que son perpendiculares. Esto lo sabéis desde más o menos cuarto de la ESO. Para vuestra desgracia, una de las desventajas es que me lo he tenido que ver yo también otra vez, estas cosas. O sea, que está en cuarto de la ESO. Si no antes, depende ya de dónde os lo introdujesen. Pero bueno, a ciencia cierta, este año puedo decir que está en cuarto de la ESO. Lo que acabo de escribir yo ahí. O sea, ¿qué hay que hacer para tener dos vectores que sean perpendiculares en el plano? O sea, que es un ingrediente lejano. La pregunta es, ¿y con cuál de ellos me quedo? No quería decir nada, pero pensé que la pregunta iba dirigida. Pues en ese momento hay que contestar. Porque en un momento dije que se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y ahora, si uno piensa en los dos dibujos los dos dibujos que he hecho correspondían moviéndose la bolita de izquierda a derecha. Si uno mira los dos dibujos que he hecho, que están grabándose ahí, que si eso lo subo luego, ¿no? El vídeo, pues veréis que corresponde a esta situación. Esta es la situación. Este vector fuerza de rozamiento corresponde a la situación cuando Vx es mayor que 0, es decir, se está moviendo la bolita de izquierda a derecha. Lo cual es un pequeño problema. Si queréis hacer sangre conmigo, que os veo con pocas fuerzas, y eso que sois muchos numéricamente, pero no os veo todavía, no oigo el ruido de los cuchillos. Este correspondería naturalmente al caso contrario.
Pero el pequeño problema va a ser, fijaos, no lo quería hacer en este momento, pero bueno. Es decir, ya, pero tú me has dicho, Miguel, que la ecuación del movimiento tiene que responder o tiene que describir cualquier situación. Me da igual que sea de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ese es el momento de hacer sangre conmigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, y entonces, ¿cómo podría yo con una sola fórmula expresar cualquiera de las dos situaciones? O sea, mi intención era haberlo resuelto así para que os dieseis cuenta de una cosa muy curiosa, como de repente cuando se mueve la bolita de izquierda a derecha se va frenando y en el momento en que cambia de opinión se va acelerando otra vez hasta la situación inicial. Luego lo vemos con el ordenador. Bueno, era el momento de haber dicho, anda, ahí está pasando una cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intercambiar mu y de alguna manera tengo que incluir lo de Vx positivo o Vx negativo. Pues por el signo, ¿qué podríamos poner matemáticamente? ¿Cómo podría yo expresar eso? X punto dividido por el módulo de X punto, eso me daría el signo. Esto me daría, el signo sería positivo o negativo dependiendo de si se mueve. ¿Está claro? Eso escrito así. Lo que pasa es que con matemáticas es todavía más fácil que escribir eso. Si yo intercambio eso, entonces, si os dais cuenta, ya simplemente tendría general vamos a ponerlo esto. Esto lleva cuenta de la fuerza de rozamiento bajo cualquier condición. ¿Vale? Bueno. Pero quedémonos, en vez de, ahora a partir de este momento, en vez de escribir toda esta expresión, voy a coger la original y voy a escribirlo, digamos, como hubiese hecho si no me, por ahí alguien hubiese levantado la mano. Entonces voy a escribir simplemente y voy a sustituir en las ecuaciones. Y al final, cuando nos demos cuenta de esa cosa tan curiosa de que se frena y luego se acelera, se frena, se acelera, pues intercambiamos, más bien intercambiamos, añadimos esto y voilà, la cosa queda ya del todo completa. ¿Vale? Nos queda entonces, teníamos nx más frx, o sea, menos mu ni. Y luego teníamos nx por x punto más ni por 2x, x punto igual a 0, saco factor común x punto, eso igual a 0, o bien x punto es igual a 0, o bien todo lo otro es igual a 0, y llegábamos pues a que nx más 2x por ni era igual a 0. Bueno, y ahora es naturalmente eliminar y quedarnos solo con la x. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues alguno lo vería quizás de otra manera. Yo así rápidamente dije, pues vamos a cogernos aquí nx
¿qué cogí primero? ¿nx? Sí, nx. Menos 2x ni. Y luego que me cogí... vale. De acuerdo. Entonces lo llevaba aquí. Y lo que tendríamos aquí es menos 2x ni menos mu ni igual a m a x. Eso quiere decir que si saco factor común ni tendría menos 2x menos mu m por ax. Eso quiere decir que ni lo tendríamos aquí como mu. Y podríamos llevarlo aquí. Muy bien. Y lo que tendríamos sería max menos 2x menos mu. Bien, podría haber mejor esto, para que lo veáis más claro. Cojo ni más mu por nx, que sería ¿de acuerdo? Cojo esto, lo sustituyo ahí, paso mg a la derecha, aquí saco factor común ni, 1 menos 2x mu, mi más mg, y ahora sí cojo el ni aquí, ya directamente lo sustituyo, y lo que me va a quedar es max dividido por menos 2x menos mu, por todo esto, 1 menos 2x mu, igual a mi más mg. ¿De acuerdo? Y ahora hago aquí un hueco, aquí arriba. Como no me voy a acordar de memoria, voy a hacer hueco aquí. Y tendremos... Si esto pasa multiplicando todo ello, teniendo en cuenta que ax es x dos puntos, tendremos m. Por cierto, la m se me va aquí. M y m se me va, entonces tendríamos aquí x punto punto por 1 menos 2x mu igual a menos 2x menos mu multiplicado por, ¿cuánto valía la aceleración en i? 2x punto al cuadrado más 2x x dos puntos más g. Total. Lo importante era darse cuenta que FR tiene la dirección de V, o sea que es perpendicular FR y N. ¿De acuerdo? Todo lo demás es sustituir, simplificar y ya está. Si metemos esta ecuación, ¿algún comentario de cómo hemos llegado? Vamos a ver. Si no me equivoqué yo al meter las ecuaciones, pues tenemos aquí... y ahí veis 0,4 en mu porque está jugando con... Y el 0,1 y el 0,05, pero ahora lo hacemos y lo metemos y veis el resultado. Entonces, simplemente si uno mete la ecuación del movimiento, creo que es lo que he puesto ahí, quizás el orden aquí, esto lo puse a la derecha, menos 2x menos mu, pero por lo demás, las condiciones iniciales. Bueno,
Eso con 0,4. Si queréis, pongo el 0,1. Si queréis, pongo el 0,05. Vamos a dejar el 0,1 si queréis, que se ve más. Se ven todos ellos, ¿eh? ¿Veis? Primero, en este mismo. Uno dice, anda, parte de aquí, pasa por el punto más bajo de la parábola, pero ya no llega al 1. No llega a x igual a 1, ¿lo estáis viendo? Sino que, claro, ha sido frenado. Pero luego pasa una cosa muy curiosa, que uno dice, anda, cuando pasa de aquí, se tendría que frenar un poco más. Pero la fuerza de rozamiento lo que está haciendo en ese caso no es rozar, sino empujar. Y lo empuja, claro, ahí tiene simetría el problema, lo empuja otra vez hasta la posición original. Plaf, 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 plaf. Claro, la razón es la que estuvimos discutiendo, la que he discutido con vosotros hace un momento, ¿no? Que es, claro, tú tienes, está frenando esta ecuación del movimiento que has puesto aquí, corresponde, sí, corresponde, pero solo a la mitad del movimiento. La otra mitad corresponde a una fuerza que está empujando, no frenando. ¿Se entiende? Entonces, habrá que corregirlo. Si corregís y sustituimos mu, por la función que me da el signo, entonces tendríamos, aquí es exactamente lo mismo, en todos los sitios donde me aparece mu, aquí arriba, aquí donde lo teníamos, aquí me aparecía mu, y aquí me aparece mu, en ningún otro sitio, pues simplemente estamos añadiendo esto. Bueno, aquí con 0,4, luego si queréis pongo 0,1, 0,5 primero. Bueno, ahí uno ve ya cómo la cosa se va frenando. Hombre, uno dice, pero no hay mucha diferencia entre lo... Aquí podría uno escoger todavía más tiempo o ponerle más rozamiento. Ah, amigo, ahí. Es decir, que con 0,05 me quedé... Vamos a ver, me quedé corto, tengo que ampliar el tiempo de integración. Os veo que tenéis muy pocas ganas de dar guerra, decir, no me fío yo de este tío ni un pelo. A lo mejor se está intentando escaquear. ¿No entendéis? Eso. Eso. Me tengo que ir yo, sentarme rápidamente ahí al otro lado para hacerme yo las preguntas. ¿Por qué, digamos, el 0,05 falta un poquitín de... Porque lo frena, pero lo va frenando, claro, lo va frenando tan lentamente que al final, donde para, uno diría, es que para en el punto más bajo. Eso no es cierto. Quizás desde ahí lejos no lo percibís, pero está un poco por encima del cero. Ha parado por encima, un poco ligeramente a la derecha de la posición más baja del alambre. Eso mirando aquí. O sea que, ¿de acuerdo? Tendría que ampliarlo o bien meterle un poco más de rozamiento. ¿Tiene lógica? Sí, porque es tan lento, o sea, tan pequeño el rozamiento que sí, la amplitud de la oscilación va siendo cada vez más pequeña, claro, cada vez más pequeña, ya le va quedando cada vez menos espacio donde quedarse parado. ¿Entendéis el asunto? Si le meto caña, a ver si entendéis por qué el ordenador permite ahora hacer estas cosas, ¿no? El experimento, es decir, anda, y el experimento si le meto ahora el doble, pues claramente ya no necesitaba ni siquiera ampliar el tiempo de integración. Y ahí claramente uno ve, le ha dado tiempo a dar 3 vueltas, o sea, ir izquierda a derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, ya no tuvo más fuerzas el pobre. Ya quedó y quedó parado. Quedó parado pues más o menos yo diría a la izquierda menos 0,0, pero si esto es 0,1, 0,05 más o menos, en menos x igual a 0, menos 0,05 más o menos. Así. Si uno le mete más caña, pues ahí ya no le doy tiempo ni a moverse, prácticamente ha llegado y bajando, plaf, quedó parado más
Como veis, ¿no? Esto ya es una línea recta. Ahí está el ejemplo. ¿Alguna cuestión sobre aquí? No sé qué... No, aquí nada, aquí estuve jugando con más cosas. Luego os lo pongo y os dejo este archivo para que lo veáis.